Un libro puede desencadenar una revolución científica, o puede detenerla, por 400 años, congelar, poner en pausa a las mentes más brillantes de toda una época y obligarlas a seguir una pista falsa. No es una metáfora, es la historia de una de las catástrofes intelectuales más monumentales que ha conocido la humanidad. La historia de cómo un único texto antiguo, hallado en el polvo de los siglos, resultó no ser una llave, sino un cerrojo. No abrió la puerta al pasado, la cerró durante 4 siglos, convirtiendo el descifrado de los jeroglíficos egipcios en un laberinto de absurdo. Recorreremos ese laberinto. Veremos cómo genios gastaron sus vidas intentando desentrañar un misterio falso. Seremos testigos de la mayor carrera intelectual entre 2 imperios, desatada por una simple piedra, y estaremos en la habitación con el hombre que, en un día concreto, 14 de septiembre de 1822, hizo hablar a una civilización que había permanecido en silencio durante 3000 años. Esta es la historia de cómo se descifró el código de los faraones. Todo comenzó en el año 1419. En la isla griega de Andros, entre montones de viejos pergaminos, un viajero italiano encontró un tesoro, un manuscrito titulado Hieroglífica. Su autor, un tal Horapollo, egipcio, que vivió en el IV o en el V siglo de nuestra era. Para la Europa renacentista, obsesionada con la antigüedad, fue una verdadera sensación. Un texto auténtico y antiguo, escrito por un miembro de esa cultura que supuestamente explicaba el sentido oculto de los jeroglíficos. El manuscrito se convirtió de inmediato en un superventas. Lo copiaron, lo tradujeron, lo examinaron con lupa en el silencio de las bibliotecas desde Florencia hasta París. Y todos aceptaron sin cuestionarlo su idea central y fatídica. La idea era sencilla e increíblemente seductora. Los jeroglíficos no eran letras, no eran sonidos, eran símbolos puros, alegorías, acertijos filosóficos creados por sabios sacerdotes para transmitir verdades divinas. Cada signo era toda una concepción. La imagen no indicaba un sonido, indicaba una idea elegante y profunda, que sin embargo resultó ser un veneno que envenenó a la ciencia europea durante largos siglos. Para entender la profundidad de este error, basta con un solo ejemplo. En las paredes de los templos egipcios aparece con frecuencia la imagen de un chacal tendido. ¿Qué significa? Según Horapollo, no es simplemente un animal, y mucho menos un sonido primitivo. El chacal, escribe el autor, significa juez. La lógica es de hierro, porque el chacal, a diferencia de otros animales, supuestamente siempre mira fijamente hacia adelante, sin mirar de reojo a los lados. Es imparcial, incorruptible, como el juez ideal impartiendo justicia. Suena poético, profundo y absolutamente, ridículamente equivocado. En realidad, la imagen del chacal es simplemente una de las formas de anotar los sonidos consonánticos que componen la palabra Impu, el nombre del dios Anubis, guía del más allá. Es parte del alfabeto, y no un tratado filosófico sobre el sistema judicial. Los eruditos europeos, inclinados sobre manuscritos a la luz de las velas, construían las teorías más complejas, tratando de desentrañar la sabiduría divina, en lo que, en esencia, no era otra cosa que ortografía antigua. Buscaban un sentido oculto en cada trazo, mientras que los egipcios simplemente escribían palabras. ¿Pero por qué? ¿Por qué las mentes más brillantes creyeron durante siglos en ese absurdo tan evidente? Para entenderlo, hay que olvidar por un momento nuestro mundo con su pensamiento crítico y trasladarse a una época en la que la autoridad de los antiguos era absoluta, casi divina. Es como si Leonardo da Vinci decidiera estudiar la anatomía humana. No hay atlas modernos, no hay resonancias magnéticas. ¿Qué hace? Va a Roma y durante horas, días, semanas, estudia las estatuas antiguas de Apolo y de Hércules. Para él,
no son solo obras de arte, son documentos científicos. Cree que los griegos y los romanos alcanzaron la perfección en la comprensión del cuerpo humano, y su tarea es simplemente copiar ese conocimiento. No duda de las proporciones de la estatua, las acepta como modelo. De la misma manera, los eruditos del Renacimiento trataron el texto de Orapollón, la única cifuente antigua sobre los jeroglíficos. Y si él decía que el chacal era un juez, así se daba por hecho. Dudar de Orapollón era tan impensable como dudar de Aristóteles o de Platón. Su libro no era una teoría, era la verdad en última instancia. Esta única idea, ver los jeroglíficos como acertijos, transformó la escritura egipcia en una fortaleza inexpugnable. Durante siglos, las mentes más brillantes de Europa se estrellaron contra ese muro. Buscaron las metáforas más complejas, analogías cósmicas y doctrinas ocultas en algo que no era más que la inscripción Faraón Ramsés, señor del Alto y Bajo Egipto. Intentaron descifrar un código que nunca existió. El gran error de Orapollón convirtió la clave de toda una civilización en un enigma divino irresoluble. Y si las mejores mentes veían en esos signos no un idioma, sino un mensaje directo de los dioses, ¿qué mundos fantásticos llegaron a construir en sus intentos por descifrarlo? Para la gente del Renacimiento, Egipto no era simplemente un país, era un fantasma, un sueño, la cuna de una sabiduría perdida. En el aire europeo, impregnado del olor a antiguos pergaminos y a cera ardiendo, flotaba la idea de la teología primordial, la creencia de que, anterior a Platón, a Moisés y a todos los profetas conocidos, existía un único, puro e inalterado conocimiento sobre lo divino, y se guardaba precisamente allí, en el valle del Nilo, cifrado en la piedra para quienes se atrevieran a comprenderlo. Obeliscos egipcios, llevados a Roma desde los tiempos del Imperio, ahora se alzaban en las plazas de la ciudad, no como trofeos, sino como portales a otro mundo. Filósofos, cardenales y príncipes pasaban horas contemplando esas agujas de granito, cubiertas de aves enigmáticas, serpientes y ojos, y veían en ellas no escrituras, sino una transmisión directa de la voluntad divina. No intentaban leerlas, meditaban ante ellas, con la esperanza de que la sabiduría sagrada descendiera como una revelación. Esa sed de misterio se filtró por todas partes, desde las bibliotecas papales hasta los laboratorios semioscuros de los alquimistas. Para ellos, los jeroglíficos se convirtieron en la forma suprema de su propio arte, en su emblema sagrado. En libros como La Atalanta fugitiva, junto a dragones que devoran su propia cola y a reyes que se disuelven en ácido, surgían motivos egipcios. El mito de Osiris, desmembrado por su hermano Set, y de Isis, reuniendo su cuerpo, dejó de ser un simple mito. Para el alquimista, era una receta cifrada. El asesinato y el desmembramiento de Osiris correspondían a la etapa del anigredo. El ennegrecimiento, la disolución de la prima materia en el mercurio filosófico. El duelo de Isis, buscando las partes de su cuerpo, representaba un largo y penoso proceso de purificación. Y la resurrección del dios era la albedo, la obtención del elixir blanco, anuncio de la gran obra. No traducían los jeroglíficos, les leían sus sueños más íntimos, y así convirtieron a la antigua civilización en un gigantesco tratado alquímico. A ese mundo, embriagado de símbolos, entra una figura de proporciones verdaderamente titánicas. Un monje jesuita del siglo XVII, erudito polímata, apodado el maestro de las 100 artes, Atanasio Kircher, un hombre que escribió sobre geología, óptica y teoría de la música, que construyó linternas mágicas, precursores de los proyectores, y que descendió al cráter del Vesubio activo por simple curiosidad. Lo consideraban el último hombre que lo sabía todo, y por supuesto, no pudo dejar de ocuparse del enigma más importante de su tiempo. Kircher afirmó haber descifrado el código de los jeroglíficos. Desde toda Europa le enviaban bocetos de inscripciones,
y él, encerrado en su gabinete romano, presentaba traducciones que asombraban a sus contemporáneos por su profundidad mística y su complejidad. Era una autoridad incuestionable, un genio, un hombre que parecía estar a punto de devolver a la humanidad el perdido lenguaje de los dioses. Pero sus traducciones eran pura fantasía, grandiosa, poética y absolutamente inventada. La breve inscripción en el obelisco, que hoy se lee simplemente como el título del faraón Aptocrátor, Kircher la tradujo así: creador de toda la vegetación y de los frutos. Osiris, cuya fuerza creadora fue extraída de los cielos hacia su reino por el santo Mofta. Eso no era una traducción. Era un himno místico, nacido en su propia mente. Pero aquí, la historia da un giro que convierte el error de Kircher, de una simple equivocación, en la mayor ironía de la historia de la ciencia. Ese mismo hombre recopiló, sistematizó y, en esencia, salvó del olvido al copto, la lengua de los cristianos egipcios. Escribió la primera gramática y el primer diccionario de esa lengua en Europa. Y el copto no es otra cosa que la última etapa del egipcio antiguo, la lengua de los faraones, escrita con letras griegas. Kircher tenía en sus manos la llave de todas las puertas. Sabía cómo sonaban las palabras de los antiguos egipcios. Bastaba con aplicar esos sonidos a los jeroglíficos, y habría quedado claro que los signos simplemente designaban letras. Pero no pudo. La idea del código divino fue tan potente que le nubló la vista. Es como hallar las instrucciones de un motor, y en vez de leerlas, ponerse a rezarlas, viendo en los diagramas de los pistones mandalas sagradas. Kircher sostenía la piedra de Rosetta un siglo y medio antes de su hallazgo, y la usó como apoyo para sus fantasías. 400 años, toda una eternidad de deambular por un laberinto de símbolos. Las mejores mentes de Europa, desde los filósofos del Renacimiento hasta los genios de la Ilustración, resultaron impotentes. La gran civilización guardaba silencio, y parecía que callaría para siempre. Pero la solución no nació en el silencio de una biblioteca monástica. Nació en el estruendo, en el polvo y en la sangre. A finales del siglo XVIII, el ejército de Napoleón Bonaparte invadió Egipto, trayendo consigo no solo cañones, sino todo un contingente de ingenieros, artistas y científicos. Durante cientos de años, esas mismas mentes habían luchado con el enigma en el silencio de las bibliotecas. La respuesta vino de donde nadie la esperaba, del campo de batalla. ¿Cómo pudo el estruendo de los cañones y el choque de los sables convertirse en la clave que 400 años no lograron encontrar en el silencio de los despachos científicos? Julio, 1799. El delta del Nilo. El calor derrite el plomo. El aire está denso por el polvo y el olor a pólvora, mezclado con un aroma desconocido y especiado de una tierra ajena. Entre las ruinas del mundo antiguo, el ejército francés de Napoleón libra una guerra. Pero esto no es solo una conquista, es una invasión de ideas. Junto a los soldados, manchados de hollín y sudor, marchan geómetras, botánicos y artistas. Miden templos, dibujan bajorrelieves, catalogan la flora y la fauna. La ciencia llegó a Egipto sobre las bayonetas, para llevarse lo que ni los místicos ni los filósofos consiguieron en sus tranquilos gabinetes. La solución del gran enigma no nació de la meditación, nació del clangor del acero. En la pequeña ciudad portuaria de Rosetta, cerca de Alejandría, las tropas de ingenieros reforzaban un antiguo fuerte mameluco. El trabajo era rutinario y agotador. Los soldados desmontaban muros vetustos para levantar otros nuevos. Uno de ellos, el capitán Pierre-François Bouchard, observaba las labores, y en un momento la pala golpeó algo duro. No era ladrillo, no era un adoquín común, era una pesada, oscura losa de granodiorita, cuyo lado estaba pulido y cubierto por filas de pequeñas inscripciones talladas. En el caos de la obra, bajo el sol ardiente, ese fragmento de muro
pudo haberse convertido con facilidad en parte del nuevo cimiento, una piedra sin nombre, enterrada otra vez por siglos. Pero Bouchard advirtió algo increíble. Los signos en la piedra no eran todos iguales. Estaban agrupados en 3 bloques bien diferenciados, 3 tipos distintos de escritura, y el bloque inferior lo reconoció de inmediato. Era griego. La comprensión no llegó de inmediato. Fue creciendo, como el zumbido de una tormenta que se acerca. Limpiaron la losa de la suciedad acumulada durante siglos. Sus dimensiones eran notables. Más de 1 metro de altura, 75 centímetros de ancho. La superficie negra, cubierta de inscripciones, atraía la mirada. La parte superior, 14 líneas, estaba ocupada por esos jeroglíficos sagrados que durante siglos volvieron loca a Europa. Aves, serpientes, figuras humanas. La mitad, 32 líneas de signos cursivos, pertenecía a la llamada escritura demótica, usada en el Egipto tardío, y la parte inferior, 54 líneas, estaba en griego antiguo, una lengua que los eruditos de París y Londres conocían a la perfección. No era un simple artefacto, era un traductor, un mensaje cifrado que traía consigo la clave, como hallar un cofre cerrado cuya tapa tiene tallada la llave que lo abre. El texto griego resultó ser un decreto sacerdotal en honor del joven faraón Ptolomeo V, emitido en el año 196 antes de nuestra era. Si se aceptaba que los 3 textos hablaban de lo mismo, entonces, por primera vez en 1 milenio y medio, los investigadores tenían un original auténtico. Un punto de partida. La muralla de 400 años, erigida sobre las fantasías de Horapollo y Atanasio Kircher, se estremeció. La noticia del hallazgo se propagó por el mundo científico como un incendio forestal. Se enviaron copias de la inscripción de inmediato a París. El mayor orientalista de la época, Silvestre de Sacy, las examinó detenidamente y, como muchos antes que él, no consiguió una traducción completa. Pero hizo una observación genial. De Sacy notó que algunos grupos de jeroglíficos estaban encerrados en un marco ovalado, parecido a un nudo de cuerda. Hoy lo conocemos como cartucho. La lógica era simple y demoledora. En un decreto oficial que ensalzara al gobernante, el nombre de ese gobernante debía repetirse muchas veces. Esos óvalos señalaban algo extremadamente importante. Muy probablemente, los nombres reales. Y puesto que los Ptolomeos eran una dinastía griega, gobernantes extranjeros en el trono egipcio, sus nombres probablemente se escribían no con símbolos, sino fonéticamente, letra por letra, sonido por sonido. Por primera vez surgió la idea de que un jeroglífico podía no representar una idea, sino simplemente un sonido. De Sacy estaba ante la puerta, pero no llegó a girar la llave. Sin embargo, indicó con precisión dónde se encontraba la cerradura. Y entonces, la gran política intervino en la ciencia. En el año 1801, el ejército francés en Egipto capituló ante las fuerzas combinadas de Gran Bretaña y del Imperio Otomano. Según las condiciones del Tratado de Alejandría, todas las antigüedades reunidas por los franceses pasaban a manos de los vencedores. La piedra de Rosetta, el hallazgo más importante de la expedición, se convirtió en un botín de guerra. Los científicos franceses protestaron, amenazaron con arrojar todos los artefactos al mar. Pero una orden es una orden. La losa fue embarcada en una fragata británica y enviada a Londres, donde se conserva hasta hoy. Sin embargo, antes de la entrega, los franceses alcanzaron a hacer copias. Esas reproducciones se difundieron por toda Europa. El original se fue a Londres y las copias quedaron en manos de los rivales. Ahora, ambos imperios en conflicto tenían la misma clave. No fue solo un trabajo científico. Empezó una carrera. Una contienda intelectual entre Gran Bretaña y Francia por el derecho a convertirse en la nación que devolviera la voz a una civilización muerta. Se encontró y se copió la clave.
se dio la primera y más importante pista: los nombres de los zares en las cartelas. Las apuestas estaban más altas que nunca. Estaba en juego el honor nacional de dos grandes potencias. Quedaba un último obstáculo. Pero para superarlo, no bastaba la erudición. ¿Quién sería el primero? ¿El frío genio enciclopédico de Inglaterra o un joven francés obsesionado que había dedicado toda su vida a esto? Dos hombres, dos países, una piedra. A Inglaterra la representaba Thomas Young, un hombre al que llamaban el último que lo sabía todo. Y eso no era una exageración. Young demostró la naturaleza ondulatoria de la luz, describió el astigmatismo, escribió artículos enciclopédicos sobre todo, desde la mecánica hasta la música. La piedra de Rosetta no fue para él la pasión de toda la vida, sino otro enigma más. La abordó con la fría lógica de un científico, para quien no existen verdades intocables, solo datos y conclusiones. Por Francia estaba Jean-François Champollion. Era la completa antítesis de Young. No era un erudito universal. Era un fanático obsesionado, hijo de un librero pobre, desde niño consumido por una sola idea. A los 11 años, al ver por primera vez una copia de los jeroglíficos, juró que los leería. Toda su vida fue preparación para ese momento. No solo estudiaba idiomas, los absorbía. A los 17 años, latín, griego, hebreo, árabe, siríaco, caldeo y, lo más importante, copto, el último vestigio vivo del idioma de los antiguos faraones. Para Champollion no se trataba de un problema científico, era su destino, una mente fría y abarcadora contra el fuego ardiente y estrecho de la obsesión. La carrera comenzó. Young fue el primero en ponerse manos a la obra. Descartó todas las teorías místicas de Horapollón y de Kircher como basura intelectual, y actuó como un criptoanalista, descifrando un cifrado enemigo. Comparó el texto demótico con el griego. Identificó palabras repetidas, rey, templo, dioses, y halló sus equivalentes aproximados en la escritura cursiva. Fue un proceso lento y minucioso. Se parecía a armar un mosaico con miles de fragmentos, casi en completa oscuridad, y luego se concentró en la pista principal que había dejado de Sacy, en los cartuchos, en esos marcos ovalados que, como ya sospechaban muchos, ocultaban los nombres reales. En el texto griego de la piedra se repetía una y otra vez el nombre Ptolomeos. Young encontró el cartucho correspondiente en la sección jeroglífica y aplicó una deducción pura. Si el nombre estaba escrito fonéticamente, los signos dentro del óvalo debían corresponder a sonidos PT, OL, M y S. Este cuadrado, la P, el semicírculo, la T, la lazada con un remolino, la O, la figura del león, la L, signo tras signo. Comprobó la hipótesis en otros cartuchos con los nombres de gobernantes griegos. Y todo encajó. No había ocurrido en 1500 años. Una persona no se limitaba a mirar los jeroglíficos. Los leía. Aunque fuera apenas una palabra, el nombre de un rey extranjero, la muralla de silencio que había permanecido durante siglos se abrió en una sutil grieta. Y fue precisamente allí, en el momento de su mayor triunfo, cuando Young cometió un error fatal. Un error que lo detuvo a un paso de la victoria completa. Su lógica, su principal arma, le jugó una mala pasada. Decidió que el principio fonético no era una regla, sino una excepción. Los egipcios, al enfrentarse a un nombre griego ajeno que no significaba nada en su sistema simbólico, se veían obligados a transcribirlo por sonidos, como hoy escribimos los nombres extranjeros. Pero los verdaderos jeroglíficos, los nombres de los faraones autóctonos, según su convicción, seguían siendo puramente simbólicos, ideográficos. Él mismo forjó para su genio una jaula de oro. Demostró que los jeroglíficos podían ser sonidos, y acto seguido decretó: la fonética,
solo para los forasteros, para los suyos, el secreto eterno de los símbolos. Ese hallazgo y ese error, juntos, se convirtieron en la frontera final de la carrera. No solo encontraron la llave, la introdujeron en la cerradura y la giraron un poco. Jung abrió la puerta apenas lo suficiente para mirar por la rendija, pero él mismo trabó el mecanismo. Quedaba un paso, el último obstáculo: demostrar que lo que se registraba fonéticamente no eran solo los nombres de los Ptolomeos y de los emperadores romanos, sino también los nombres de los propios egipcios. El problema era que todos los nombres conocidos en los cartuchos resultaban ser griegos, y aun si se encontrara el nombre de un faraón auténtico, autóctono, ¿cómo, después de miles de años, adivinar cómo sonaba en realidad? Thomas Young se quedó a un paso del objetivo, atrapado en la prisión de su propia lógica. Demostró que los jeroglíficos podían ser sonidos, pero de inmediato decidió que eso era un truco para los forasteros. Para los verdaderos egipcios, solo símbolos, solo un gran misterio. Y aquí, en ese último reducto, entró en juego el arma secreta de Champollion, lo que había acumulado durante toda su vida. No era un intelecto universal, sino una obsesión muy focalizada y absorbente por un único saber: el copto. El copto no era simplemente uno de los 15 idiomas que conocía Champollion. Era un fantasma, un eco, el último susurro vivo de la lengua de los faraones, escrito con letras griegas, donde Young tenía que adivinar cómo sonaba una u otra palabra hace 3000 años. Champollion la oía. No conjeturaba, sabía. Sabía cómo sonaba la palabra sol, Ra. Sabía cómo se pronunciaba la palabra nacer, Misé. No tenía en las manos solo la llave de la cerradura, sino la instrucción para usarla, escrita en un dialecto casi olvidado de la eternidad. El 14 de septiembre de 1822, París, el despacho de Champollion, atestado de papeles, años de trabajo, cientos de callejones sin salida, miles de horas a la luz de una vela, repasando dibujos y copias. Ya había descifrado el nombre Ptolomeo, e incluso el de Cleopatra, al comparar distintos cartuchos y confirmar algunos valores fonéticos de Young. Pero seguían siendo griegos, extranjeros. La jaula que había construido la lógica de Young seguía inquebrantable. Y ese día llegó a su mesa un fajo de bocetos recientes y precisos del templo de Abu Simbel, en Nubia, realizados por un amigo arquitecto. Cartuchos reales, tallados 1000 años antes de la llegada de los griegos. Dentro de ellos no podía haber Ptolomeos, solo faraones egipcios auténticos y autóctonos. El aire en la habitación se volvió denso. Todo por lo que había trabajado desde los 11 años se decide ahora mismo, en estas hojas de papel. Su mirada se fija en un cartucho. Lo ve por primera vez. En su interior hay 3 signos. El primero es un círculo, la imagen del sol. El segundo, una figura que parece 3 pieles de animales unidas. El tercero, 2 símbolos que se parecen a la letra S. Champollion mira el primer signo, el sol. Sabe cómo suena en copto, Ra. Mira los 2 últimos signos, el sonido, S-S. Ya lo había encontrado en el nombre Ptolomeo, Ptolomeos. Queda el signo del medio, desconocido. El nombre se lee Ra, signo desconocido, SS. Y entonces ocurre una explosión, un destello que ilumina 1 milenio y medio de oscuridad. Recuerda la mención a ese faraón en los escritos de los historiadores antiguos. Su nombre, Ramsés, Ra-Mesés, y sabe que la palabra mes en copto significa dar a luz. Ra-Mesés, nacido del dios Ra. Todo encaja. No es un símbolo, no es un acertijo, es una palabra. Con manos temblorosas, toma otro cartucho. El primer signo es un ibis, ave sagrada del dios Tot. El segundo es el mismo signo mes. El tercero, un bastón. El nombre se lee Totmes, Tutmosis, nacido del dios Tot. La celda de Young se hace polvo.
La fonética no era una excepción reservada a los nombres extranjeros. Había sido el corazón de la escritura egipcia desde el principio. Champollion se incorpora de un salto, sale corriendo de su despacho, atraviesa la calle hasta la oficina de su hermano, irrumpe en ella y, arrojando los papeles sobre la mesa, grita: «¡Que tiene l'affaire! ¡Caso cerrado!» y se desmaya, vencido por 5 días de agotamiento nervioso. No fue simplemente descifrar un código, fue una resurrección. En el momento en que Champollion leyó el nombre Ramsés, ocurrió algo de una magnitud comparable a la propia construcción de las pirámides. La civilización que había guardado silencio durante 3000 años recuperó la voz. Hasta ese día, los templos de Karnak y Luxor habían sido solo gigantescos decorados mudos. Ahora sus muros comenzaron a hablar. Contaron batallas y rituales, impuestos y pleitos, poemas de amor y recetas médicas, estelas, sarcófagos, papiros. Todo lo que antes era un conjunto de imágenes enigmáticas se transformó en una biblioteca infinita. Los faraones dejaron de ser simplemente máscaras de oro y momias. Se convirtieron en personas con biografías, ambiciones, miedos y victorias. El descubrimiento de Champollion desató una tormenta de entusiasmo en Francia y de furia en Gran Bretaña. Pero eso ya no importaba. El muro del silencio se vino abajo. La historia de Egipto dejó de ser un conjunto de conjeturas y se transformó en una ciencia precisa. La humanidad recuperó 3000 años de su propia memoria. Entonces, ¿cómo funcionaba en realidad esta escritura? Champollion demostró que no se trataba de un único sistema. Eran 3, que funcionaban al mismo tiempo. La primera, los signos fonéticos. Algunos jeroglíficos representaban un sonido, como nuestras letras. Otros eran la combinación de 2 o 3 sonidos, como sílabas. Fueron precisamente esos los que permitieron transcribir nombres y cualquier palabra por su sonido. La segunda, los ideogramas, esos símbolos idea con los que soñaban los místicos del Renacimiento. Un dibujo de una pierna podía significar pierna o caminar, pero la auténtica genialidad del sistema estaba en la tercera parte, los determinativos. Eran signos que no se pronunciaban, pistas colocadas al final de la palabra para precisar su significado. Tras una palabra escrita con sonidos, podían añadir el jeroglífico de unas piernas en movimiento, y eso indicaba que se hablaba de desplazamiento. Un rollo de papiro señalaba un concepto abstracto, sin ambigüedad alguna. Sonidos, imágenes y claves de sentido, entrelazados en un sistema único, flexible e increíblemente expresivo. 1500 años de vagar en la oscuridad, iniciados por un libro equivocado, llegaron a su fin. La piedra habló, y sigue hablándonos hasta hoy.